Una vez que ya tenemos definidas todas las entidades con sus respectivos atributos que necesitamos para hacer realidad nuestro modelo y definimos cuáles son las relaciones que tenemos entre las mismas, sabemos que podemos pasar al diagrama. Y que este diagrama lo podemos realizar con cualquier herramienta que nos permita crear cajas, líneas y círculos, ya sea Photoshop, Illustrator o mismo el Paint. Pero también podemos utilizar herramientas que están pensadas para cumplir este objetivo en particular, y ahí entra en juego el MySQL Workbench, que es un software pensado estrictamente para el manejo de base de datos, que fue creado y es mantenido por la misma gente que desarrolló MySQL. De hecho, desde la página oficial de MySQL, www.mysql.com, en la dirección products/workbench, tenemos la posibilidad de descargarlo. Es una landing que indica cuáles son las funcionalidades que ofrece esta herramienta y nos da el botón de descarga. Desde esa descarga podemos conseguir este programa, ya sea para Windows, para Linux o para Mac. Nos dice cuáles son los requisitos previos que tenemos que tener instalado para que funcione, y aquí abajo podemos ver que tenemos el sistema operativo para seleccionar. De esta manera podemos usar la misma herramienta en cualquier sistema operativo. Es gratuito, no requiere el pago de ninguna licencia para utilizarlo, ni tampoco ofrece un periodo de prueba después del cual se vence el programa. O sea que podemos descargarlo e instalarlo. Yo ya lo tengo instalado en mi máquina de desarrollo. Lo voy a abrir. Y una vez que iniciemos el programa, nos vamos a encontrar con una interfaz bastante simple para su manejo, con una pantalla de bienvenida que nos da la bienvenida al programa. Y entre las herramientas más importantes que tenemos, y no las únicas que ofrece el Workbench, tenemos por un lado lógicamente la creación de los diagramas, o sea, esto mismo, pero con una herramienta profesional para modelar bases de datos. Tenemos también la posibilidad de que esos diagramas se exporten de dos formas distintas. Por un lado, exportar el gráfico que estamos realizando en formato PNG o en formato PDF, o podemos exportar el código que hay de fondo de ese diagrama que hicimos, que es el código SQL para la creación de esta base de datos del lado del servidor. Algo que vamos a ver en un par de videos es que esa base de datos que estamos modelando la podemos crear por medio de alguna interfaz gráfica, como es el caso del PHPMyAdmin, o podemos hacerla por medio de código en las pestañas donde podemos ejecutar, o en las terminales donde podemos ejecutar código SQL. Eso de los diagramas lo tenemos en esta opción de aquí, donde podemos crear varios modelos distintos. Le voy a hacer clic al más y nos va a aparecer una pestaña donde podemos modelar y crear distintos diagramas. Ahora voy a volver a esto. Vuelvo a la home del programa. Otra cosa que podemos hacer es, en vez de crear el diagrama desde cero, decirle al Workbench que se conecte a una base de datos ya existente, sea local en mi computadora o sea online, y que en base a esa conexión haga una ingeniería inversa de cuáles son las tablas, las columnas y las relaciones que hay entre las mismas, de forma tal de que en base a esa base de datos ya existente me genere el diagrama de la base de datos. Esto sirve sobre todo cuando tenemos que trabajar sobre una base de datos ya existente para alterar su estructura, agregar columnas o eliminarlas, o agregar nuevas entidades, o crear distintas relaciones, de forma tal de que tenemos el mapa original al cual le vamos a poder ir anexando todo lo que tengamos que modificar de esa base de datos. Eso se realiza también desde la misma pantalla de los modelos. Y la tercera opción que tenemos es la de ejecutar código en el servidor que nos conectemos. Algo que vimos con el PHPMyAdmin o con el CLI, la línea de comando de MySQL. Yo les había mostrado como software el dbeaver. Hasta ese entonces yo no sabía, sinceramente, que el Workbench tenía una opción de trabajar con código, así que aquellos que no se instalaron el dbeaver y quieran utilizar una única herramienta, desde la primera opción de aquí al costado tenemos las distintas conexiones a los servidores y nos ofrece automáticamente ya la conexión al WAMP, al servidor local. Pero podemos conectarnos a cualquier cliente, el cliente A o el cliente B, le hacemos clic a la conexión y va a tratar de conectarse, y una vez que establezca la conexión con ese servidor nos va a dar una pestaña para ejecutar el código SQL que queramos. Como ya hemos visto, podemos pedir un show databases y por medio del rayito ejecutar esto en el servidor.
Entonces lo ejecuto y podemos ver la respuesta en la misma pantalla en la que estamos parados. Aquellos que no instalaron el Deviver o que no usen Windows y no hayan conseguido algún software para trabajar con la base de datos pueden tranquilamente utilizar el Workbench. Entonces lo que tiene que ver con manejo de código, desde el mismo Workbench, en la primera opción donde está el delfín y la base de datos, vamos a establecer la conexión local, o si no, para modelar desde donde está el icono de los diagramas, podemos crear distintos modelos. Volviendo ahora sí a la parte que nos interesa en este video en particular, que tiene que ver con pasar este diagrama a el Workbench. Una vez que hayamos creado un nuevo diagrama o que hayamos creado un nuevo modelo, tenemos esta pantalla principal que está formada principalmente por pestañas o solapas, como queramos decirlo. Esas solapas van a ser cada uno de los diagramas que creemos. Con este icono de Add Diagram le hago doble clic y vamos a ver que se va a crear una nueva pestaña con el diagrama entidad relación con un lienzo vacío donde puedo ir agregando todos los elementos. Voy a cerrar esta pestaña de ejecución de código y podemos crear todos los diagramas que queramos. Puedo tener este diagrama, hacerle doble clic y se va a crear otro diagrama más y lógicamente me voy moviendo entre las distintas solapas o pestañas que se van generando en el software. ¿Por qué puedo crear múltiples diagramas en un mismo modelo? Porque un sistema puede tener varias bases de datos distintas, como puede suceder el caso de, por dar un ejemplo, un banco. El banco puede tener la web institucional, donde solamente encontremos novedades, noticias o artículos propios de la empresa. Y por otro lado, la intranet, donde están los clientes, las transacciones, los depósitos, las cuentas corrientes y demás. Muy probablemente en ese escenario nos convenga tener dos bases de datos separadas, porque van a ser distintos los usuarios y los permisos que se van a ofrecer cuando alguien se conecte a ese servidor. Entonces podemos tener en esta solapa lo que sería la web pública y en esta solapa lo que sería la intranet del banco. O podemos tener aquí la versión 1 de la base de datos que estamos haciendo y crear una nueva pestaña para hacer una versión 2, o porque todavía no tenemos definido bien cómo va a trabajar la base de datos, o porque estamos escalando la misma y no queremos perder la versión original. En nuestro caso, con un solo diagrama nos va a alcanzar por ahora, porque vamos a trabajar únicamente con el blog. Y si queremos identificar estas pestañas, podemos hacerle sobre el icono del diagrama, botón derecho del mouse y renombrarlo para decirle que esto, por ejemplo, es el blog versión 1. O si no, hacemos clic sobre el diagrama y con la tecla F2 se nos va a habilitar la posibilidad de cambiar el nombre. Si por algún motivo hicimos un diagrama además que no vamos a necesitar y lo queremos eliminar, que no hay vuelta atrás de eso, lo podemos borrar con el botón derecho del mouse eligiendo la opción de delete. Una vez que lo eliminemos, ya no tenemos más ese modelo o ese diagrama en nuestro Workbench. Voy a volver a esta solapa y sobre este lienzo voy a empezar a trabajar. ¿Cómo trabajamos? Podemos ver que tenemos una serie de iconos ubicados en vertical, que son estos de aquí, y estos iconos representan todos los elementos que necesitamos para crear un diagrama. El más importante para iniciar, lógicamente, es el que permite insertar tablas. Las tablas se insertan con este icono de aquí, que dice ubicar una nueva tabla, o si no queremos hacer clic en el icono, con la tecla T es el atajo para agregar una tabla en el lienzo. En líneas generales hacemos clic en el icono o apretamos el atajo T y luego le hacemos clic en el lugar del lienzo donde queremos agregar esa tabla. O sea que si hago clic en este lugar, podemos ver que ahí me insertó la tabla 1. Esa tabla 1 va a ser o la de usuarios o la de posteos, y para poder definir cuáles son las columnas que va a tener esa tabla o el nombre que va a tener, simplemente tenemos que hacerle doble clic y eso lo que va a hacer es expandir en la parte inferior del programa un panel adicional para modificar la estructura de la misma. Entonces voy a venir aquí, le voy a hacer doble clic a esta tabla y eso va a mostrar este panel adicional donde podemos definir el nombre de la tabla. En vez de table 1 quiero que esto sea la tabla de usuarios y luego aquí tenemos las distintas columnas. Le voy a hacer doble clic y voy a definir una por una cuáles son las columnas que voy a manejar. Tengo un ID del usuario,
tengo un nombre, tengo un apellido, tengo su correo electrónico, tengo su clave para acceder al sistema, se va a loguear con email y clave el usuario, y voy a definir la fecha de alta en la cual se dio de alta, fecha de alta. Luego voy a agregar el resto de las columnas que necesito. Si hago scroll en el mapa, sea por las barras de scroll o con la rueda del mouse, podemos ver que tenemos entonces la tabla de usuarios con los atributos que fuimos definiendo. Y podemos ver que además del nombre, podemos definir el tipo de dato. Si va a ser un texto, si va a ser un número, si va a ser una palabra, tal como vimos en la unidad de los tipos de datos MySQL. ¿Cómo selecciona el tipo de dato? Por ejemplo, la fecha no va a ser un texto, sino que va a ser un tipo de dato fecha. O solo la fecha, o la fecha y la hora si quiero tener esa información completa. Doble clic y de la flecha que expande las opciones elegimos el tipo de dato que queremos. Por ejemplo, datetime. Y luego vienen todos los atributos propios de esta columna. Por ejemplo, el ID tiene tildado el primary key y el not null. Es obligatorio y es la clave primaria. Si no quiero que sean negativos los IDs, puedo tildar la opción de unsigned. Lo mismo sucede con el email. Para mí el email va a ser obligatorio y además va a ser unique. No voy a tener dos filas que tengan el mismo correo electrónico. Si un usuario se quiere dar de alta con el mismo correo que ya definió anteriormente, lo voy a rechazar y en todo caso tendrá que hacer el circuito de recuperar la contraseña. ¿Por qué el diagrama nos permite definir estas opciones que no son gráficas, sino que son meramente funcionales? Por ejemplo, el ID le voy a decir que también es autoincrement. ¿Por qué permite hacer esto? Porque el Workbench, una vez que terminemos de hacer el modelo, nos va a permitir crear el código por detrás de esto. Entonces le va a decir que el ID es un integer, es el primary key, es obligatorio, no es negativo y adicionalmente se incrementa de uno en uno. Va a ser automáticamente por nosotros ese código de creación. Sin embargo, la próxima unidad va a ser el manejo de código y lo primero que vamos a hacer es cómo creamos la base de datos y las tablas desde código directamente. Entonces tengo mis usuarios. Si quiero cerrar este panel, le hago clic a la cruz para cerrar el panel y con el atajo de la tecla T voy a hacerle clic en otro lugar del lienzo y estas van a ser nuestras publicaciones, van a ser los posteos. Los posteos van a tener también su respectivo ID, van a tener un título que los represente, también le voy a decir que es unsigned y autoincrement. Voy a tener un título. Necesito obligatoriamente un título para dar de alta una publicación. Voy a definir que todas las publicaciones van a tener en primera instancia una foto de portada tipo cover, como sucede en nuestra grilla, que tenemos una imagen que acompaña cada publicación. Voy a tener también el texto en sí. A diferencia de los demás tipos de datos, el texto, que es el cuerpo del posteo, no va a ser un varchar que tiene como límite 255 caracteres, sino que va a ser algún tipo de dato de texto extenso. Por ejemplo, voy a buscar el tipo de dato text. Si no lo encuentro a simple vista, puedo empezar a tipear aquí y hacer con la flecha para abajo y me va a completar. Text en particular no requiere el ancho, la cantidad de caracteres, o sea que voy a asumir el máximo posible. Y también le voy a definir una fecha de alta en la cual se cargó el texto, que va a ser un datetime también. Perdón, se me creó una columna adicional que no quería. Ahora la voy a modificar, datetime. Y voy a ponerle un contador de lecturas. ¿Cuántas veces se leyó este texto? Que va a ser un número, lógicamente, para poder incrementarlo. Algo que le suelo agregar a todas mis tablas, generalmente, además de la fecha en la cual sucedió la creación del registro, es una columna adicional de estado. ¿Qué es el estado? Si está activo o inactivo. Es decir, si esta publicación la voy a ocultar temporalmente, o está en formato de borrador, o ya está publicada. Y lo mismo voy a hacer con el usuario. El usuario, además de todas sus columnas, va a tener una columna de estado, que lo que va a definir es si el usuario está baneado o está activo, si se puede o no se puede loguear. Y algo más que le voy a agregar a nuestros usuarios, que es información meramente estadística, es la nacionalidad, es decir, el país
del cual es oriundo, de forma tal que luego pueda sacar estadísticas de cuánta gente accede de Argentina, cuánta de México, cuánta de España. El nivel de usuario, que esto va a ser administrador, moderador o usuario común y corriente. Y por último, el sexo o género, como quieran llamarlo, de este usuario, también para sacar estadísticas de cuántos hombres o mujeres acceden a mi plataforma desde los distintos países. Entonces tengo la información de los usuarios, tengo la información de los posteos. Desde este lugar podemos manipular el zoom por si queremos agrandar este diagrama, o sea, si queremos acercarnos para verlo mejor. Y una vez que definimos las tablas y las hemos ubicado, tenemos aquí abajo las relaciones. Estas líneas de aquí son las relaciones entre las tablas. Esas relaciones, vamos a ver que tenemos las distintas cardinalidades que vimos en los videos anteriores. Sabemos que la cardinalidad es un concepto que solamente existe en las relaciones de grado 1, es decir, una tabla consigo mismo, o de grado 2, por ejemplo, entre usuarios y posteos. Habíamos definido que entre usuarios y posteos tenemos la posibilidad de publicar textos, la posibilidad de comentarlo. Voy a arrancar con estos dos en primera instancia y luego vamos a agregar la calificación y la denuncia. Pero por ahora voy a arrancar con estas dos relaciones existentes entre estas entidades. Si vemos aquí, nos fijamos, habíamos dicho que los usuarios publican textos. Cada texto lo crea una única persona, cada texto lo crea una única persona y esa persona podría crear todos los textos que desee. Entonces tengo una cardinalidad de 1 a n. Vamos a ver que tenemos entonces cardinalidades de 1 a 1, de 1 a n, de 1 a 1 y de 1 a n. Y vamos a ver como particularidad que tenemos líneas sólidas y líneas punteadas. Siempre en las cardinalidades de 1 a 1 y de 1 a n tenemos que trabajar obligatoriamente con las líneas punteadas. Las líneas sólidas van a cambiar el comportamiento de esta información, de esta relación. Siempre primero tenemos que cliquear el lado que recibe la clave externa. Si aquí tenemos el foreign key usuario, vamos a tildar primero el posteo y luego el usuario, de forma tal que la entidad con menor cardinalidad le pase el foreign key a la tabla que recibe esa clave externa. Entonces, en nuestro escenario, lo que voy a realizar es una relación de 1 a n. Primero lo voy a mostrar con línea sólida para que vean cuál es el error que sucede. Y voy a tildar primero los posteos y luego los usuarios. La primera entidad que tocamos es la que recibe la clave externa. Entonces, como podemos ver, con estos iconos de aquí podemos mostrar o ocultar el panel de zoom, o podemos mostrar o ocultar este panel que tiene objetos ya predefinidos que no nos interesan por ahora. Entonces, podemos ver que al haber hecho la relación de 1 a n, este es el lado 1, este es el lado asterisco, el lado n, y podemos ver que aquí figura la columna de usuarios ID. Le voy a hacer doble clic por si quiero cambiarle el nombre. Quiero que esto en vez de usuarios ID diga, tal como hemos hecho aquí, foreign key usuario, para que sepamos que eso es una clave externa. Y voy a decir entonces que es el FK usuario. Y como pueden ver, yo elegí la línea sólida, que está mal. Me puso adelante el foreign key usuario el icono que también tiene la clave primaria, o sea, la llave. Podemos ver que aquí figura la llave, sin embargo, en el diagrama no figura. ¿Qué es lo que acabo de hacer? La línea sólida lo que genera es algo llamado relación identificatoria. ¿Qué significa esto? De aquí en adelante, si yo llego a relacionar el posteo con alguna otra entidad, cualquiera esta sea, se va a llevar el ID del posteo, pero también va a llevar el foreign key usuario. Imaginemos por un segundo, no es el escenario del diagrama que quería hacer, pero cada una de nuestras publicaciones pueden tener múltiples fotos, como una galería de imágenes. Si tengo una galería de imágenes, en vez de crear muchas columnas distintas adentro del posteo, me conviene crear una tabla para todos los archivos multimedia. Por ejemplo, la tabla imágenes. Estas imágenes solamente van a tener un ID y una ruta al archivo, o sea, el source de la imagen que queremos mostrar. Como cada posteo puede tener múltiples imágenes, pero esa imagen está relacionada a un único posteo, este es el lado 1, este es el lado n. Voy a volver a tocar la línea sólida por error, voy a tildar imágenes, voy a tildar posteos y podemos ver que me trajo el ID del posteo,
pero también me trajo el ID del usuario, que a la imagen le es irrelevante. A la imagen no le importa quién fue el creador del posteo. Con las líneas sólidas, esas claves externas se convierten en claves primarias. Y el ID del posteo junto con el ID del usuario se convierten en una clave única que se van a estar paseando o pasando a lo largo de todas las demás entidades que se relacionen. Para eliminar esta relación, clic con el botón derecho del mouse y le damos a la opción de Delete y nos va a preguntar qué sucede con las claves que se generaron, si las queremos conservar por medio de la opción de Keep o si las queremos eliminar por medio del Delete. Le voy a decir que, así como borré la relación, quiero borrar los foreign keys que se crearon. Y lo mismo va a suceder en esta relación porque nos equivocamos. Le voy a hacer clic con el botón derecho del mouse, le voy a dar a eliminar y voy a eliminar la clave externa que se generó en este lugar. Si esto mismo lo hubiese hecho con las líneas punteadas, elijo la cardinalidad 1 a n, hago clic primero en la entidad que recibe el foreign key y luego en la entidad que lo ofrece. Podemos ver que tengo nuevamente el usuario ID, pero que tengo un rombo de color rojo. Ese rombo rojo lo que indica que esta columna viene de otra tabla distinta, y si yo vuelvo a relacionar también con una relación 1 a n las imágenes con los posteos, solamente tengo el ID de la publicación, que es lo único que me interesa. Tengo la foto 1 que es del texto 3, tengo la foto 5 que es del texto 3 y así sucesivamente, y solamente el posteo conserva el ID del usuario. ¿Por qué? Porque solamente a la publicación le importa quién fue su autor. A las imágenes eso no le interesa. Y si le llegase a interesar por algún motivo, siempre podemos reconstruir la información. Le voy a decir a la imagen de qué publicación es de la quinta publicación. Bueno, esa publicación de qué usuario es, del usuario 90. ¿Y el usuario 90 quién es? Germán Rodríguez. Listo. Puedo reconstruir la información sin la necesidad de que esta tabla se lleve el ID de esta tabla. En nuestro caso no voy a hacer por ahora este modelo de múltiples archivos multimedia, lo voy a eliminar y más adelante si lo necesitamos lo vamos a generar. Lo mismo va a suceder con la entidad. La entidad de imágenes también la voy a quitar. Entonces tenemos las relaciones 1 a 1 y 1 a n siempre con las líneas punteadas. Y tenemos luego las relaciones n a n, que no figura como punteada, figura estrictamente como sólida. ¿Por qué? Porque en realidad cuando seleccionemos esta relación se va a crear una tabla intermedia, tal como vimos en el caso de los comentarios. Los comentarios es, cada posteo puede tener múltiples usuarios comentando y ese usuario puede comentar uno o muchos posteos de nuestra base de datos. Entonces esta relación n a n habíamos dicho que generaba una tabla intermedia con, como mínimo, las claves externas de la entidad 1 y la entidad 2. Lo voy a hacer en nuestra base de datos. Voy a venir aquí, le voy a decir que quiero una relación n a n. Es irrelevante en este escenario si toco primero el usuario o toco el primero el posteo, porque lo que va a generar es una tabla intermedia. Una tabla intermedia que automáticamente tiene el nombre de los usuarios tienen posteos. Y podemos ver que tengo el ID del usuario y el ID del posteo. La única diferencia es que estas dos columnas se convierten en clave primaria. Esto lo voy a explicar más adelante, pero lo voy anticipando. Una tabla puede tener múltiples primary keys. Lo que va a hacer es que no se pueda repetir nunca la combinación de los mismos. Voy a tener la posibilidad de que cada una de estas relaciones tenga varias veces el usuario 5 y varias veces la publicación 10. Pero no voy a tener dos filas distintas que tengan el usuario 5 en la publicación 10. Si no es el escenario que queremos, podemos destildar el primary key de los atributos. Destildo del primary key, destildo del primary key y podemos ver que pasan a ser los rombos de color rojo o rosado y que la línea pasa a ser punteada. Si hacemos esto de quitar los primary keys, obviamente vamos a necesitar agregar uno a mano, porque todas las entidades tienen que tener su propio ID, tal como tenemos en este caso, que tengo el foreign key usuario, el foreign key posteo, pero también el ID propio de la relación. Voy a venir aquí, voy a agregar una columna adicional que va a ser el ID de esta entidad, que va a ser una columna de tipo numérica, un integer, y que va a ser el primary key. Es positivo y se autoincrementa. Y si queremos reacomodar, podemos hacer clic sobre cada columna y arrastrarla hacia arriba o hacia abajo por si queremos establecer un orden a mano de estas columnas.
Voy a darle el nombre que corresponden a estas dos columnas. Esto es el foreign key usuario. Y lo mismo va a pasar con el posteo. Va a ser el foreign key posteo. Y ya que estamos, lo mismo voy a realizar con esta columna en particular del usuarios ID. La voy a editar y le voy a decir también que es el foreign key. Supongamos que en vez de usuario le pongo foreign key autor. Así sabemos que el objetivo de esta columna es definir quién creó el texto. Entonces tengo título, foto, texto, la fecha, el contador de visitas, el estado del posteo, si está activo o inactivo, y quién creó la publicación. Y de este lado tenemos qué usuario y qué posteo. Algo que hemos dicho en algún momento del curso es que las relaciones de tipo N-A-N tienen como mínimo los atributos, las columnas con los IDs de las tablas que participan más el propio, y luego todos los atributos que son propios de la relación. Por ejemplo, cuándo se hizo el comentario y qué se comentó. Porque sabemos que el usuario 5 comentó sobre la publicación 10. Nos está faltando saber qué dijo y, por si después queremos ordenarlo, cuándo sucedió ese comentario. Voy a hacer esto entonces en esta tabla también. Lo voy a editar. Le voy a poner, en vez de usuario, has posteos. Le voy a poner el nombre que teníamos originalmente, que es el nombre de comentan. Ese es el nombre de nuestra relación. Vamos a poner comentarios. Entonces tengo qué usuario, qué publicación, el comentario en sí que dejó, que va a ser en primera instancia un texto extenso por si el usuario quiere escribir bastante, y la fecha en la cual se dio de alta ese texto, que va a ser un date time. Y si queremos también podemos definir una columna de estado por si algún comentario vamos a tener que eliminarlo o ocultarlo temporalmente por no cumplir con los términos y condiciones del sistema o porque alguien lo denunció como ofensivo. Entonces voy a quitarle el zoom que le dimos, voy a volver al 100% del lienzo y tenemos nuestros usuarios, nuestras publicaciones y los comentarios que se van sucediendo. Una particularidad del Workbench es que nos ofrece, además de las tablas y las relaciones, la posibilidad de escribir, de poner texto como comentarios en el lienzo. Por ejemplo, con este icono que tiene la N escrita, hago clic y luego cliqueo en cualquier lugar del escenario y se me crea una cajita de texto. Con doble clic la edito. El nombre de esa nota de texto es solamente para el programa, le pueden poner el nombre que quieran, pero lo que escribamos aquí es lo que va a aparecer en el diagrama. Esperen que haga un poco de scroll. Entonces voy a venir aquí y le voy a decir: los usuarios pueden comentar los textos, porque quería dejarme la referencia de que es esta relación que establecimos. Es muy útil dejarse comentarios en el diagrama. No generan nada a nivel código, porque son solamente para la cuestión visual, pero si el día de mañana tenemos que editar este modelo o en el futuro nos encontramos con que tenemos que agregar o quitar algo dentro de la lógica de la base de datos, estos comentarios nos permiten guiarnos en dónde estábamos parados la última vez que trabajamos con esta base de datos. Entonces podemos, y también lógicamente lo podemos ubicar donde queramos. Algo que el Workbench no tiene es la relación de grado 3 o más. Porque sabemos que la relación de grado 3 es un concepto, donde junté 3 o más entidades. En ese escenario lo que tienen que hacer es, una vez que tienen las tablas ya definidas, primero crear una relación N-A-N, se va a crear la tabla intermedia con los IDs que participan, y luego a esta relación traer las entidades que faltan, sean una o varias. Voy a crear un nuevo diagrama, y le voy a poner un nombre a ese diagrama. Voy a venir aquí y le voy a poner ejemplo grado 3 y voy a crear 3 tablas que no tienen ninguna identificación, ¿sí? Solamente son las tablas, como para que veamos cómo se crea esto. Hago doble clic en la tabla 1 y le voy a definir un ID y un nombre y todos los atributos que correspondan a esa tabla, lógicamente. Voy a venir a la tabla 2 y le voy a decir que también tengo un ID y un valor. Y la tabla 3 también va a tener un ID y algún atributo adicional.
¿Qué tenemos que hacer para relacionar las tres tablas? Primero tenemos que crear una relación n a n entre 2. Como las tres tablas se van a unir, es indistinto si junto la tabla 2 con la 3, o la 1 con la 2, o la 1 con la 3. Da igual. Junto estas dos. Se me creó la tabla 1 tiene tabla 2. Le voy a quitar los primary keys intencionalmente. Esto no es primary key, esto no es primary key, y le voy a agregar su propio ID, que sí va a ser un primary key de tipo numérico, y voy a arrastrar esto al principio. ¿Cómo agrego la tercera tabla a esta relación de grado 3? Por medio de una relación de 1 a n. Como podemos ver, de hecho, dice, este es el lado 1, este es el lado asterisco, este es el lado 1, este es el lado asterisco. Bueno, lo mismo voy a realizar con la relación 1 a n. Y como la tabla 3 tiene que venir a la relación, primero toco la relación porque es la que recibe ese foreign key, y luego toco la tabla. Entonces podemos ver que tengo la tabla 3, la tabla 2 y la tabla 1, todas relacionadas en esta tabla de relación. De esa manera podemos crear una relación de grado 3 o más. Si tengo una cuarta tabla que también viene a relación, agregamos la tabla, hago una relación 1 a n, toco primero la relación y luego la columna que tengo que traer como clave externa a esta entidad en particular. De esa manera entonces podemos crear una estructura de grado 3 o más. Lógicamente, como lo hemos definido, en este caso no existe la cardinalidad. Esto que estamos viendo es solamente porque el diagrama nos lo permite. Dos cosas que no dije todavía en el video y les puede llegar a suceder. Puede que no vean el diagrama exactamente igual como lo estoy mostrando yo. A lo que me refiero son las cardinalidades. Muy probablemente la primera vez que abran el programa lo vean de esta manera, donde tenemos 3 patitas y 2 líneas. Hay distintas formas de ver las relaciones. Desde el menú de modelo tenemos la notación de las relaciones. La clásica es la que utilizo yo, donde tenemos el lado 1 y el lado n, pero tenemos distintos. Tenemos también la que está conectada a columnas, donde directamente salen de las columnas que corresponden las relaciones, y también dice el lado 1 y el lado infinito o el lado n. Y tenemos también el formato UML, que es muy similar al que tenía originalmente yo, pero sin el rombo de la relación. O esta notación donde tenemos solamente un punto del lado que es n y nada del lado que es 1. En mi caso estoy muy acostumbrado a trabajar con la notación de relaciones clásicas. Y también puede que luego de las columnas que crearon vean columnas adicionales. Eso es porque dentro de la notación de los objetos posiblemente lo tengan así, con el Workbench común y corriente, donde pueden hacerle clic y ven todos los distintos índices que crearon en la tabla. ¿Qué son los índices? Todas las columnas primarias, todas las columnas externas y todas las columnas que sean de tipo única, unique. De hecho, si expando podemos ver que tengo la columna primaria y las 3 columnas que vienen de las otras entidades. Vengo a este blog y podemos ver que también están los índices. Como habíamos definido que el email es único, calculo que el email también figura como índice. Honestamente eso no aporta nada a lo que hace al diagrama, más que información de que esa columna es única, por lo cual yo voy generalmente al modelo y elijo el Workbench simplificado. Eso lo que hace es eliminar esa información extra y dentro de la relación siempre el clásico. Eso es lo que elijo yo. Cada uno utilizará la notación que más le guste, tanto con los objetos del Workbench como con sus relaciones. Pero de esta manera no hay mucho más misterio, se va haciendo el diagrama de la base de datos que tenemos planificado originalmente. Una vez que terminamos de modelarlo, lógicamente vamos a querer exportarlo. Y para guardar este archivo que estamos haciendo tenemos 2 formatos diferentes. El primer formato es el formato propietario del Workbench, el que nos va a permitir editar luego este mismo diagrama o crear un nuevo diagrama o seguir agregando entidades. O sea que si yo hago clic en la opción de guardar, vamos a ver que nos da la posibilidad de guardarlo con el formato MW MySQL Workbench. Voy a poner esto que es nuestro modelo del blog y lo guardo. Eso no es una imagen,
es solamente todo este listado de distintos diagramas que fuimos creando con sus respectivas entidades, relaciones y atributos. Lo otro que podemos hacer, lógicamente, es exportar esto como imagen. Y ahí tenemos dos posibilidades. La imagen propiamente dicha, en formato PNG, o un archivo PDF. En ese caso, no es guardar, sino que es exportar. Voy a venir aquí, le voy a decir que quiero exportar, y tengo la opción de exportar como PNG, la opción de exportar como PDF, o si no, un SVG. Le voy a decir que quiero un PNG, y lo voy a guardar en el mismo lugar donde tenemos todos los diagramas como ejemplo der workbench. En el caso del guardado, guardó todas las solapas. En el caso de exportar, tengo que definir qué solapa es la que estoy exportando y exporta la solapa activa. De hecho, voy a abrir el diagrama. Y podemos ver que solamente me exportó el que estaba viendo, no me exportó todos los diagramas, solamente la pestaña actual. Y algo que sí nos va a servir en algún momento a futuro, sobre todo cuando estemos muy apurados, es que también podemos crear el código SQL que crea toda esta base de datos. Dentro de la exportación, File, Export, tenemos crear el script de SQL, o sea, hacer el script de creación del SQL, que nos va a preguntar cómo se va a comportar esto, más adelante lo voy a explicar, y en qué carpeta y con qué nombre quiero guardar este archivo. Si lo dejo en blanco, si no defino un nombre de archivo, lo que va a hacer en vez de guardar un archivo es mostrarme todo el código de creación que vamos a ver a continuación, donde están entonces todas las columnas que fuimos definiendo y sus respectivos atributos. O sea que podemos crear el código SQL que genera esta base de datos. Ese código obviamente nos facilita el trabajo porque ya lo hace automáticamente el programa, pero teniendo en cuenta que todos los programas que crean código automáticamente evalúan todos los escenarios posibles y son genéricos, es probable que no sea lo más óptimo y nos convenga manejar el código nosotros mismos. O sea que en la próxima unidad vamos a ver cómo creamos el código SQL, tanto para la creación de la base de datos como para manipular sus contenidos y ya sí conectar la web con esta base de datos. Nos está quedando un solo concepto que tiene que ver con el diagrama y ya empezamos con el código y juntamos entonces sí la web en PHP con la base de datos MySQL.